Hola, bienvenidos a todos, espero que se encuentren muy bien. En la receta del día de hoy vamos a realizar un delicioso sándwich de carne o barroluco, acá en mi canal de Cocina Fácil con Lore. Para comenzar a realizar la receta de barroluco vamos a necesitar los siguientes ingredientes: pan de miga, aderezos, queso en feta, jamón cocido en feta, sal, bifes especiales, rodajas de tomate y hojas de lechuga. Vamos a poner al fuego una plancha para bifes. Le he colocado un poquito de aceite. Ahora vamos a salar cada bife que tenemos. Y lo vamos a ir colocando para cocinarlos. Aproximadamente 3 minutos de cada lado es lo que demorará para que se cocine. Acá ya transcurrieron 3 minutos. Vamos a dar vuelta. Y vamos a esperar 3 minutos más. Ahora tenemos el pan de miga. Vamos a ir colocándolo sobre una rejilla, que esta es la rejilla que tiene el horno eléctrico. También lo pueden poner sobre una bandeja. A mí me gusta colocarlo acá porque me gusta que quede bien prensado. Vamos a poner una hoja del pan de miga que tenemos y le vamos a poner el aderezo que más deseamos. En este caso yo le voy a poner ketchup y mayonesa. Vamos a untarle un poquito con el cuchillo para esparcirlo por toda la superficie que tenemos de la rodaja de pan. Y le vamos a poner las hojas de lechuga, que acá las tengo previamente lavadas y escurridas. Y ahora le vamos a poner las rodajas de tomate. En este caso le voy a poner un poquito de sal. Y en otra hoja de pan de miga le vamos a volver a poner el aderezo que hemos elegido. Esparcimos bien con el cuchillo. Ponemos sobre el colchón de lechuga y tomate. Le vamos a volver a colocar el aderezo. Esparcimos nuevamente. Y le ponemos la carne. Vamos a ir cortando para que quede todo bien parejo en todo el cuadrado que tenemos de pan. No puede quedar nada sobresalido. Vamos a acomodarlos muy bien. Si quedan huequitos sin colocarle carne, vamos a ir cortando trocitos pequeños y vamos a ir rellenando. Sobre la carne le vamos a colocar también las fetas de queso que tenemos acá. En este caso también la vamos a ir cubriendo sin que sobresalga del cuadrado que tenemos de pan. Lo mismo vamos a hacer con el jamón cocido. Vamos a ir rellenando lo que nos queda para completar el cuadrado. Y por último, vamos a colocar otra vez aderezo y vamos a cerrar este sándwich de carne o barroluco.
esparcimos bien y lo tapamos. Lo vamos a llevar al horno y lo vamos a dejar que se dore por ambos lados. Una vez que ya lo tenemos prensado y dorado, acá en este caso le estoy colocando un poco de queso cremoso, queso mantecoso. Lo vamos a llevar un ratito más al horno para que se gratine. Así nos quedaría este sándwich. Vamos a decorar un poquito con un poco de orégano. También le vamos a decorar con unas aceitunas. Le vamos a colocar unos escarbadientes para que al momento de cortarlo no se nos muevan las hojas del pan. Esta receta es un sándwich bien argentino. Es una delicia. Es rendidor. Rinde para 4 porciones cada cuadrado. Ahora vamos a ir cortando. Este es un sándwich muy consumido acá en la Argentina. Es muy rendidor, es una exquisitez. Los invito a que compartan la receta, que la puedan realizar. Miren lo que es eso. Se me hace agua la boca. Le pueden dar like, se suscriben, toca la campanita de notificaciones para que les llegue todos mis videos. Nos vemos en la próxima receta. Adiós.